Hola a todos y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Miren, vamos a empezar rompiendo un mito, una ilusión muy común que tenemos sobre la historia antigua. Ya saben, esta idea romántica de que la literatura clásica romana fue creada por genios solitarios, trabajando completamente aislados, escribiendo en el vacío. Durante muchísimo tiempo hemos imaginado a estos grandes maestros sentados en una habitación súper tranquila, dictando la historia. Pero, ¿qué creen? La realidad es 1000 veces más interactiva, social y francamente fascinante. Todo era parte de una conversación sumamente viva y estructurada. Para que tengamos un mapa claro, esta es nuestra agenda. 1. Los pinzones de Darwin y los textos romanos. 2. El famosísimo tema del océano. 3. La regla de escalabilidad. 4. La regla de secuencia. 5. Una charla literaria en la antigua Roma. Y 6. Cómo repensar la literatura clásica. Es un recorrido que de hecho va a conectar de forma increíble la biología evolutiva con la interacción humana. Pasemos a la primera sección. Los pinzones de Darwin y los textos romanos. Biología y literatura. Bueno, adentrémonos en esto, que es interesantísimo. Si miramos la biología, específicamente los pinzones de Darwin en las Galápagos, aprendemos que existen fuerzas naturales invisibles, como la selección natural, claro, que moldean las variaciones en sus picos para que puedan sobrevivir. O sea, no cambian por puro azar, ¿verdad? Pues de manera asombrosamente similar, aunque sin plumas de por medio, en la literatura romana operaban fuerzas sociales invisibles. Las frases que decían los oradores y declamadores no eran aleatorias, para nada. Respondían a un ecosistema súper organizado donde cada pequeña variación tenía una función vital dentro de su grupo. Y fíjense que esto ilustra perfectamente cómo fluían las ideas en aquel entonces. Pensamos que los textos romanos pasaban de forma vertical, ya saben, de un gran maestro bajando directamente a las mentes de estudiantes dóciles. Pero no, en realidad el movimiento era súper horizontal. Era un intercambio constante, un rebote de ideas entre compañeros y contemporáneos. Funcionaba casi como un sistema de turnos en una reunión social. Alguien lanzaba una idea, otro la agarraba, le daba su propio toque y la regresaba al grupo. Así llegamos a la sección 2, el tema del océano, los debates romanos. Para los romanos, hablar del límite del mundo conocido, el temido océano, era literalmente como describir el set de una película antigua de ciencia ficción. Sobre todo cuando hablaban de las aventuras de Alejandro Magno. Los autores compartían lo que podemos llamar puntos de encuentro, que eran básicamente reglas de la comunidad sobre qué cosas tenían que mencionar sí o sí. Estos puntos incluían aguas pesadas y estancadas, bestias monstruosas, una oscuridad que no dejaba ver nada, la idea de un mundo nuevo al final de la naturaleza, las mareas fluctuantes que los dejaban perplejos y la profunda noción de que la naturaleza tiene un límite físico. Oradores súper distintos, como Curcio Rufo o Séneca el Viejo, siempre terminaban orbitando alrededor de estos 6 temas. Lo que nos lleva a la sección 3. La regla de la escalabilidad, variar el tamaño. La escalabilidad es una locura, en el buen sentido de la palabra. Es una regla que permitía a estos autores tomar un pasaje literario y hacerlo enorme o pequeñito, pero conservando intacta una estructura central de frases que toda la comunidad compartía. Imagínenlo como si fuera la semilla de una idea. Se puede encoger rápidamente hasta que sea solo una oración minúscula, o puede tomarse su tiempo y expandirse hasta armar un episodio dramático y gigantesco. Lo genial es que sin importar su tamaño, su ADN central quede intacto. Esto hacía que los argumentos fueran como herramientas súper portátiles y fáciles de recordar para los oradores. Aquí podemos ver exactamente cómo uno de esos puntos de encuentro, el de las mareas fluctuantes, va escalando de tamaño. Empezamos tranquilos con Mosco. En su versión más corta son solo 5 palabritas sobre olas que agitan y abandonan la costa. Rapidísimo. Luego, la intensidad sube un poco con Albinovano Pedón, que lo estira a una longitud media y le mete más drama. Ya habla de botes arrancados por la corriente que terminan estrellándose en el lodo. Y para rematar, Curcio Rufo toma esa mismita idea central y la explota en un episodio masivo de terror absoluto frente al comportamiento del mar. Es exactamente la misma base comunitaria, solo que estirada o comprimida según lo que el orador necesite en ese instante. Y ahora la sección 4, la regla de secuencia, fricción y significado. A ver, si la escalabilidad controla el tamaño del texto, la secuencia controla cómo se conecta. La secuencia es una regla progresiva donde una nueva frase se engancha y presiona contra lo que alguien más acaba de decir. Y aquí es donde nace la verdadera fricción literaria. Es como en cualquier plática normal hoy en día. Para que la interacción tenga sentido, tu siguiente comentario tiene que relacionarse con lo que tu amigo acaba de decir, pero empujando la idea hacia un territorio nuevo. Entre los romanos, esto generaba un ambiente súper competitivo para ir construyendo sobre las ideas de los demás. Llegamos a la sección 5, una charla literaria romana, el sistema de turnos en acción.
Vamos a ver cómo funcionaba esto en la vida real. Empezamos con un orador que la historia registró como anónimo, aunque los expertos creen que fue el gran maestro Aurelio Fusco. Él tira la primera piedra sobre la oscuridad oceánica, diciendo: la luz se mezcla en una profunda penumbra, y el día es interrumpido por la oscuridad. Suena poético, ¿verdad? Está presentando este choque de elementos como algo maravilloso, poniendo la primera pieza en el tablero de ajedrez e invitando a los demás a que le respondan. Inmediatamente después, el debate cobra vida. Entra Papirio Fabiano, que de hecho era estudiante de este maestro. Es como si Fabiano levantara la mano y le respondiera, tomando su turno. ¿Te parece que esa penumbra derramada sobre el mar permitirá navegar por él cuando excluye incluso la mirada? Noten esto. Fabiano toma las palabras exactas sobre la penumbra derramada, pero le quita la maravilla poética y la vuelve una perspectiva técnica casi científica. Habla de que no se puede ni ver ni navegar, aplicando principios de mecánica de fluidos. Básicamente está plantando su propia identidad como filósofo frente a todos. Y aquí es donde la fricción estalla. Es casi como una batalla de rap, pero con togas. Entra el poeta albinovano Pedón y escala la secuencia a un nivel de tensión altísimo. Él describe a un marinero que luchó con visión combativa para irrumpir a través del aire ciego. Pedón toma esa misma base de la oscuridad de los otros dos, pero la muta en una escena aterradora y de combate. Ya no estamos en una clase elegante de filosofía sobre navegar o mirar. Estamos en medio de un duelo intelectual feroz, una verdadera épica por la supervivencia en la ceguera del mar profundo. Pero ojo, esto no era un solo camino lineal. Mientras Pedón llevaba la secuencia hacia lo extremo y aterrador, otros como Mosco y Curcio Rufo tomaban la misma base y se iban por una ruta completamente distinta. Ellos preferían algo llamado paradogeografía, que es básicamente documentar fenómenos raros pero manteniendo un asombro moderado, relatando de manera directa cómo la naturaleza, como si fuera un fantasma, simplemente retira y esconde al mundo de nuestra vista. Es increíble ver cómo la misma caja de palabras comunitarias servía para crear tonos totalmente opuestos. Finalmente, la sección 6. Repensar la literatura clásica. Herramientas vivas. Entonces, el gran aprendizaje, el punto crucial de todo esto es, la literatura romana de esta época no eran para nada esos escritos estáticos diseñados para leerse a solas en el silencio de una biblioteca. Para nada. Eran herramientas físicas, herramientas performativas, usadas en eventos sociales súper animados. Estas frases sobre océanos y mareas fluctuantes eran literalmente el equipo de trabajo del orador. Los retóricos acudían a eventos presenciales armados con este léxico, igual que un artesano lleva sus herramientas adaptando el tamaño y el enfoque según con quién estuvieran debatiendo, quién los estuviera escuchando y el entorno del momento. Para cerrar este recorrido, dejemos esta pregunta resonando. ¿Cómo moldean los entornos sociales modernos y las reglas invisibles de nuestras comunidades la forma en que compartimos información hoy en día? Porque si estos antiguos romanos dependían de sistemas de turnos complejos y reglas grupales para debatir sobre monstruos marinos y el fin del mundo, es sumamente fascinante ponernos a pensar cuáles son esas estructuras ocultas que hoy, silenciosamente, rigen nuestra propia comunicación humana. En 1839, Charles Darwin publicó un diario de observaciones que había recolectado durante un viaje de, 5 años a bordo del famoso barco Beagle. El viaje del Beagle, claro, un clásico. Exacto. Ese libro sentó las bases de la idea más revolucionaria de la biología moderna, o sea, la selección natural. Pero fíjate que hay un pasaje en particular y una ilustración muy específica que es fundamental para arrancar nuestra inmersión profunda de hoy. Ajá, a ver. En el libro aparece un dibujo hecho por el ornitólogo John Gould. Muestra las cabezas de 4 pinzones de las Islas Galápagos, así alineadas una al lado de la otra. Sí, los famosos pinzones. Esos meros. Y esto es lo clave. Si observas una sola cabeza de forma aislada, con su pico y todo, lo único que ves es un pájaro normal. Pero si te alejas un poco y observas las 4 cabezas juntas en una sola panorámica, pues el patrón emerge y te vuela la cabeza. Totalmente, porque al ver esas 4 cabezas en conjunto, se hace innegable que las variaciones en la forma y el grosor de los picos no son accidentes, no son cosas al azar. Claro, no es que nacieron así por suerte. Exacto. Esa imagen colectiva hace visible un principio sistemático, o sea, revela una fuerza invisible y colosal que guía a cada especie. La mecánica de la selección natural simplemente no se puede detectar mirando a un solo pinzón, ¿verdad? Tienes que ver la foto completa. Así es.
Solo se hace evidente cuando pones las muestras lado a lado. Ahí ves que hay un motor mucho más grande operando detrás de escena. Y es precisamente ese concepto, este tema de ver las cosas en conjunto, lo que nos da el salto perfecto para hoy. Porque en este análisis a fondo no vamos a hablar de picos de aves, Nada de biología hoy. nada de biología. Vamos a hablar de literatura antigua. Tenemos sobre la mesa un texto académico fascinante. Son extractos de la investigación de Bart Hilsenbeck, titulada Leyendo la declamación romana. Un trabajo súper interesante. Muchísimo. Y se enfoca en una obra específica de Séneca el Viejo, sus Suasoria E1. Básicamente, vamos a desmenuzar cómo las mentes más brillantes de la antigua Roma hablaban sobre el océano. Y la razón por la que empezamos con los pinzones de Darwin es porque el material nos propone un ejercicio idéntico. Ajá. Nos dice, tomen estos discursos romanos, sáquenlos de sus pedestales individuales y pónganlos uno al lado del otro. Y cuando lo hacemos, descubrimos que lo que siempre pensamos que eran obras de genios solitarios, Obras maestras caídas del cielo. exacto, resulta que eran, en la realidad, el resultado directo de fuerzas invisibles, reglas sociales súper estrictas y juegos de competencia cara a cara. Y fíjate que lo verdaderamente revelador de este enfoque es que destroza por completo nuestra noción romántica del autor clásico. ¿Sí? ¿Del tipo sentado bajo un árbol? Exactamente. Igual que con los pinzones, si uno lee un pasaje literario romano así solito, parece la creación pura de un intelecto iluminado por las musas. Pero al analizar varios textos contemporáneos sobre el océano de forma simultánea, nos cae el 20 de que no existen esos creadores aislados. Entonces, ¿qué había? Lo que impera es un ecosistema compartido. Es una maquinaria social pesada que no solo te dicta sobre qué temas puedes hablar, sino exactamente qué palabras son válidas. Lo que leemos son registros de turnos en una conversación presencial. O sea, un debate en vivo. Sí, una competencia altamente estructurada. A ver, vamos a desempacar esto desde la base. Porque para entender estas fuerzas invisibles, primero hay que entender el terreno de juego, ¿no? ¿De qué estaban hablando exactamente? ¿Del océano? Del océano, sí. Pero hay que aclarar algo fundamental para quienes nos escuchan. Para un romano de esa época, el océano no era pensar en irse de vacaciones a las playas de Cancún. Para nada. Era terrorífico. Era el límite absoluto del mundo, un abismo donde terminaba el poder del imperio. En estos textos siempre vemos a figuras masivas, tipo Alejandro Magno o el general germánico, parados frente al agua, dudando si dar un paso más. Con un miedo reverencial. Exacto. Y lo que me parece una locura es que teniendo la imaginación humana a su disposición para describir lo desconocido, todos, pero todos, los oradores decían exactamente las mismas 6 cosas. Es como si leyeran un folleto turístico del terror. Y ese consenso es la pista más clara de que estamos ante un sistema súper regulado. Hilsenbeck identifica 6 puntos de encuentro obligatorios a los que todos gravitaban. A ver, los tengo por aquí. Primero, siempre describían aguas anormalmente pesadas, lentas. Casi estancadas, ¿sí? Segundo, la presencia garantizada de monstruos marinos portentosos. Tercero, una oscuridad impenetrable que se tragaba todo. Esa no podía faltar. Cuarto, la idea filosófica de que ahí nacía un mundo nuevo. Quinto, el misterio de las mareas, que volvía locos a los romanos del Mediterráneo. Porque en el Mediterráneo casi no hay mareas, claro. Exactamente. Y sexto, la idea de que la naturaleza en ese punto era cruda, como inacabada, como si los dioses hubieran dejado la obra a medias. Así es. Todo discurso sobre el océano, sin importar quién hablara, tenía que orbitar alrededor de esos 6 conceptos. Y pensándolo bien, esto tiene toda la vibra de los memes modernos o chistes internos de un foro de internet súper clavado. Totalmente. Si hoy entras a una comunidad en Reddit o a un Discord y quieres que te tomen en serio, no puedes nada más dar tu opinión así, normal. Tienes que usar la jerga, las referencias, el meme de la semana. Si no usas las palabras clave, el algoritmo social te ignora. Estás fuera. Así tal cual. Y en Roma, este tema del océano suena a un club exclusivísimo. Si un orador decía, el mar es vasto y azul, lo abucheaban. Tenía que decir, es una masa pesada de oscuridad poblada por monstruos de un mundo inacabado, para que lo aceptaran. Y esa analogía de la comunidad digital de nicho es perfecta, porque nos ilustra un cambio en cómo entendemos la historia de la literatura. ¿A qué te refieres? Bueno,
Históricamente nos han enseñado que la literatura fluye de manera vertical. De arriba hacia abajo. Exacto. Imaginamos una obra maestra en la cima, digamos, Homero, derramando su genialidad hacia abajo a las futuras generaciones. Pero lo que vemos en estas salas de declamación es un flujo netamente horizontal. O sea, de lado a lado. Sí, las ideas rebotaban en tiempo real entre oradores que respiraban el mismo aire, competían por el mismo aplauso, estudiaban juntos. El océano era un campo de prueba cerrado. Pero a ver, pausa ahí. Aquí surge un problema lógico gigante. Si todos estos tipos que, eran filósofos y poetas consagrados, están reciclando los mismos 6 tropos exactos en una misma tarde, ¿cómo no aburrían a su audiencia hasta las lágrimas? Es una excelente pregunta. Porque si la regla es usar la misma materia prima, el riesgo de sonar como fotocopias es altísimo, ¿no? Tenían que tener un mecanismo de escape. Y lo tenían. Ese mecanismo es la primera gran regla invisible que destaca el autor, el concepto de la escalabilidad. Escalabilidad, ¿ok? Para evitar el aburrimiento sin romper las reglas del grupo, un pasaje podía variar drásticamente en tamaño. Podías comprimir una idea al máximo o expandirla para hacer una obra monumental, siempre y cuando mantuvieras el mismo ADN temático. ¿Como un acordeón? Exactamente, como un acordeón retórico. Llega un retórico llamado Mosco, agarra el acordeón cerrado y resume el pánico de las mareas en 2 palabras latinas, modo, modo, que es como ahora olas, ahora desierto. Listo, se sienta. Luego llega el poeta Elvinovano Pedo, estira el acordeón y le dedica versos enormes a cómo los barcos suben al cielo y caen al abismo. Ajá, y luego está Curcio Rufo. Ese sí se voló la barda en su historia de Alejandro. Describe a los soldados tropezando en el lodo, entrando en pánico mientras el mar desaparece y vuelve con furia apocalíptica. Pero, y aquí hago de abogado del diablo. A ver. Entiendo lo del acordeón. Pero si te cuento un chiste de 3 segundos y tú agarras eso y haces un monólogo de media hora con efectos de sonido, o sea, no me digas que es idéntico. Visualmente y emocionalmente es otra cosa. Claro, desde nuestra perspectiva de lectores modernos, tu objeción es válida. En papel se ven diferentes, pero Hülsenbeck nos pide entender el oído entrenado del romano. Para ellos, esos 3 textos tenían una identidad operativa exacta. O sea, ¿reconocían el esqueleto? Totalmente. Esta escalabilidad era una tecnología de supervivencia. Imagina que estás hablando y notas que el público ya se aburrió. Pues sacas la versión corta de Mosco. Exacto. Pero si necesitas presumir tu talento y llenar tiempo, sacas la versión de Hollywood de Rufo. Esta matriz compartida ayudaba a la memoria y era el pegamento social de esta comunidad de élite. Tiene sentido, el tamaño les daba flexibilidad. Pero eso no resuelve la monotonía del contenido. Si estiro una idea trillada, solo tengo una idea trillada más larga. Tenía que haber algo que los forzara a innovar, sobre todo si hablabas justo después de un rival brillante. Y ahí es donde entra verdaderamente el núcleo de este sistema. La segunda regla, la regla de la secuencia. Secuencia. Esta regla dictaba que ninguna intervención ocurría en el vacío. Cada nuevo pasaje tenía la obligación de engancharse y responder al tono de quien acababa de hablar antes que tú. Como los turnos en una conversación. Tal cual. Operaban en el aquí y el ahora. Tu lenguaje estaba atado físicamente al orden en el que te tocaba hablar ese día. Y este es probablemente mi ejemplo favorito de todo el análisis. Parece de película. Nos enfocamos en la oscuridad del océano. Entra el primer declamador. Creemos que es Aurelio Fusco, un maestro pesadísimo en Roma. Un peso pesado de la retórica, sí. Fusco dice que la luz está mezclada y usa la palabra latina confusa, y que la luz es interrumpida o interceptus. Su tono es de asombro místico para dejar al público con la boca abierta. Lo que llamamos paradoxografía. Ajá. Pero en el siguiente turno llega la magia. Se para Papirio Fabiano, que era alumno de Fusco, y Fabiano hace algo rarísimo. Copia la estructura rítmica de su maestro, como un músico de jazz copiando el compás. Sí, respeta los tiempos. Respeta los tiempos, pero hace un cambio microscópico. En vez de decir que la luz está confusa, cambia una sola letra casi, y dice que la niebla está infusa, o sea, derramada. Y yo digo, a ver,
De confusa a infusa parece un error de pronunciación. ¿Por qué el texto insiste en que es una jugada maestra? En el vocabulario de la época, cambiar el prefijo con por in cambiaba toda la realidad. Copiar el ritmo de Fusco era una muestra de respeto al maestro, a la jerarquía. Claro, no es plagio, es respeto. Exacto, es imitatio. Pero al usar la palabra infusa, esa no era una palabra de poetas. Era un término hipertécnico, de ciencia. Ah, claro. De fluidos y todo eso. Sí, se usaba en la mecánica de fluidos y para describir gases. O sea que el alumno se quita la toga de poeta místico y se pone la bata de laboratorio. Transforma el asombro en ciencia pura, ahí en vivo. Lo describiste perfecto. Fabiano modula la atmósfera de la sala. Le dice al maestro en subtexto: honro su ritmo, pero escuchen cómo yo me posiciono como el científico de esta generación. No inventó de cero, empujó contra el argumento de su maestro. Es ajedrez con sintaxis latina, te lo juro. Pero el juego no termina ahí. Porque digamos que luego de Fabiano, le toca el turno al poeta Albinovano Pedo. Pobre, le toca la parte difícil. Sí, porque el público ya escuchó al místico y ya escuchó al científico. Si eres poeta y quieres aplausos, necesitas subir el volumen a tope. Y para lograrlo, entramos a la fisicalidad de las palabras. Albinovano Pedo retoma la oscuridad, pero le inyecta terror absoluto. Sus personajes no miran con curiosidad. Él describe a un marinero que lucha físicamente contra la ceguera. Sí, usa la frase pugnati urbisu, ¿no? Como una mirada combativa. Exacto. Trata de romper la oscuridad a la fuerza. Vuelve a la naturaleza una entidad hostil. Y fíjate que la historia tradicional suele malinterpretar esto durísimo. Los críticos dicen: ¡ay, esa es la decadencia de Roma! Escritores mediocres siendo melodramáticos para llamar la atención. Sí, el clásico reproche a la Edad de Plata. Pero Welsenberg dice: no, espérame. Esta intensidad no era un capricho de un autor aburrido. Era supervivencia en un espacio físico real. El lenguaje estaba atado a la acústica de la sala. Ese punto es súper profundo. Las palabras eran herramientas físicas. El material cita a Porcio Latrón, el orador más temido de su época. Él llamaba a sus frases preparadas su pélex. Que significa como herramientas de trabajo, ¿no? Exacto, o equipo ocupacional. Imagina un gladiador. No entra a la arena con cualquier espada, elige el arma según el rival y el terreno. El orador hacía lo mismo con la intensidad emocional de sus palabras según el turno y el público. Y la anécdota de Latrón que cuenta Quintiliano es increíble para ilustrar esto. Resulta que Latrón era invencible en un salón cerrado, entre 4 paredes, donde el eco y los gritos de la gente amplificaban todo. Era su territorio. Pero un día lo contratan para un juicio real, al aire libre, en el foro abierto. ¿Y qué crees que pasa? Se desmorona. Colapsa totalmente, balbucea, pierde la elocuencia. Quintiliano dice que parecía que todo su talento estaba contenido por el techo. Si no tenía paredes para rebotar su voz, se quedaba sin municiones. Se le olvidaba cómo empuñar la espada al gladiador. Exacto. Y esto desmitifica totalmente nuestra idea de cómo escribían. Los críticos se la pasan diciendo que los autores mezclaban géneros en su cuarto por vanguardistas, que unían poesía con ciencia ficción antigua por amor al arte. Cuando la realidad era puro caos y sudor competitivo. Si estabas en esa sala y ya habían pasado 10 tipos hablando del mar, tenías que agarrar la poesía, estrellarla contra un término de física, meterle terror y lanzarlo antes de que te comieran vivo. Presión termodinámica, literal. Que creó esas descripciones majestuosas. No fue genialidad aislada, fueron movimientos tácticos en un sistema de turnos. Y la verdad, a mí me cae el 20 de que pasamos la vida imaginando a estos clásicos como estatuas de mármol blanco. No. Y resulta que eran tipos sudando, improvisando, viendo cómo sonar originales sin romper las reglas del club. Lejos de restarles mérito, me parecen unos genios tácticos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, toda esta maquinaria antigua nos deja pensando en nuestro presente. Porque si vemos cómo nos comunicamos hoy en Internet,
en foros, en redes sociales, con algoritmos que premian ciertos formatos? Imposible no trazar el paralelo. La gran pregunta es sobre la originalidad hoy en día. Si los intelectos romanos más brillantes moldeaban sus ideas para encajar en la secuencia de su grupo social, ¿qué nos hace pensar que nosotros no estamos igual? Exacto, para dejar a quienes nos escuchan con esa espinita. Cuando vemos una respuesta viral, un comentario súper sarcástico y original en redes, ¿es pensamiento independiente? ¿O solo estamos viendo a alguien que sabe tocar perfecto el acordeón retórico del algoritmo? Solo cumpliendo con su turno en la declamación digital. Tal cual. La próxima vez que veamos a todos indignándose o celebrando con las mismas frases en Internet, habrá que preguntarnos si no somos también gladiadores ciegos a las reglas de nuestra propia arena. Así que presten atención a quién toca la melodía. Gracias por sumergirse con nosotros en esta sesión. Nos escuchamos a la próxima.